Y como iba a decir como todos los martes, pero hubo algunos martes que no sucedió porque hubo un viaje de por medio de algunas cosas, así que fue una alegría recuperar este espacio que nos da mucho gusto y que consideramos necesario más que nunca en estos tiempos, como es la columna sobre lesa humanidad con nuestro querido amigo Esteban, que está ya del otro lado. Por allí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Los escucho, pero no los veo. Nos escuchás pero no nos ves. Bueno, ahí Acá está te vemos ya bien. nosotros te Ya vemos están en esos. perfectamente, Ahora luqueado, como ya los siempre. tengo acá, a ver, y ya me ubico yo más al medio, así Rebu se Ahí complica con la está, pantalla de día. Bueno, con sí, la tuvimos Corbatelli. algunos interludios ahí en el medio porque surgieron viajes, que arrancó un juicio nuevo de Campo de Mayo, bueno, varias cosas. Por suerte, todo lo que tiene que ver con lo profesional que empuja para adelante en estas causas, así que eh, digamos que las ausencias están justificadas por ese lado. Sí. Eh, y hoy les traigo estuve revisando las columnas y digo, no puede ser que no haya hablado de este tema, capaz que lo mencioné en algún momento, creo que cuando charlamos sobre el odio político y un par de cosas me parece que hice alguna mención, pero me llamaba la atención de que no le haya dedicado unos minutos al caso de Diego Muniz Barreto. No sé si han escuchado hablar alguna vez de Diego Muniz Sí, sí, Barreto, sí, era si lo tienen por diputado ahí. de la Juventud Peronista en su momento. Exactamente, exactamente. Y fue perseguido en la dictadura militar y fue uno de los casos más resonantes en aquel momento y después porque se fraguó, a diferencia de todos los demás casos, un ardid para que parezca un accidente su muerte. Pero ese sería como el final de la historia. Primero les quiero contar un poco de quién estamos hablando. Diego Muniz Barreto, muy, pero muy lejos de ser digamos, de lo nacional o popular, como él después se identificaría, viene de una familia patricia, brasileña, y por vía de madre tenía vínculos con la familia Bunge, que había, bueno, eran Ujú. grandes empresarios acá en Argentina, habían participado de gobiernos dictatoriales, digamos, de la casta más Mm. del establishment económico, si se quiere, como para ir ayornando con ciertos conceptos. De ahí venía Diego Muniz Barreto. De hecho, él, cuando ingresa a rodearse de la política, siempre fue un interesado, pero desde otro punto, él comienza como trabajador, mientras estudiaba abogacía, estaba terminando abogacía, en la Secretaría Legal y Técnica del dictador Onganía, ¿no? En una Ujú. dictadura militar. Mal o bien, o paradójicamente, ese lugar fue lo que lo termina acercando al peronismo en diversas reuniones que él va realizando con distintos líderes gremiales que estaban dentro de la CGT y en otros casos la conducían como en su momento era Bandor. Él se empieza a rodear de esta gente y estas ideas empiezan a permear. Y empieza también, por otro lado, a vincularse con la juventud peronista y sobre todo con Montoneros a través de Galimberti. Ujú. Algo que no era tan Galimberti, infrecuente en la época, ¿no? Hay casos de personas que viniendo de familias de la más rancia oligarquía, con el clima de época, a partir de vínculos, relaciones, terminaron dejando incluso su vida, como en este caso, en función de las causas que sus familias combatieron históricamente. totalmente. Bueno, eso es clave porque también cuenta la hija, en el juicio y en varias declaraciones, la hija de Diego Moniz Barreto, Juana, que además de lo que mencionás, una cosa que lo interpelaba mucho a su padre era la lectura. Mm. Claro. Había empezado a pasarse de los autores más clásicos a autores nacionales, como Jaureche, José María Rosa, que hablaba de Rosa. Se había vuelto, ella contaba, se había vuelto una especie de fanático de la línea San Martín, Rosas, Perón. Entonces era como que y metido en ese ambiente, él empieza a alejarse de las corrientes ideológicas de la familia y empieza a quedar medio segregado en la familia. Sin embargo, él siempre se reconoció como un empresario, él nunca renegó de su posición de clase,
como tampoco de los contactos que tendría, ¿no? Porque ahora les voy a ir contando, como por ejemplo, cómo fue que Galimberti lo lleva a Puerta de Hierro a Diego Muniz Barreto, y lo primero que le dice, esto lo rescata Larraqui, el caballero Larraqui en su libro, donde hablan de Galimberti, y él le dice, para presentarlo a Perón, general, él fue del comando civil que conspiró contra usted en el 55, ¿no? Como que lo presenta como una de las personas que había intentado matar a Perón en el 55. En ese momento Perón le extiende la mano y le dice, riéndose, qué bueno conocer a viejos opositores. Bueno, ahí Diego Muniz Barreto hace una defensa propia diciendo que no entendía la parte popular del gobierno de Perón, pero que finalmente lo había comprendido y comulgaba con esa ideología como venimos desandando. Como vos también dijiste, Pablo, al principio, él se consolida en política desde la juventud peronista, es elegido diputado nacional por el Frejuli junto a varios cuadros del peronismo de aquel momento, como entre ellos Rodolfo Ortega Peña. Recordemos que Rodolfo Ortega Peña sería, si no fue el primero, fue uno de los primeros asesinados por la Alianza Anticomunista Argentina o la AAA. Con motivo de ir a reconocer el cadáver de Ortega Peña, Barreto se cruza con Villar, que era el jefe de la AAA, y le increpa en ese momento, porque Villar se reía cuando estaban reconociendo el cadáver de su compañero, que la próxima boleta sería la del jefe de la AAA. Barreto nunca llega a participar ni nada por el estilo, de hecho creo que ni se entera por los diarios de que Villar finalmente unos meses después sería asesinado por una bomba que había sido puesta en su lancha por un comando de montoneros responsabilizándolo por la muerte de Ortega Peña. Desde ese momento ya era una figura pública, su familia era pública, todo el mundo lo conocía, y comienzan a recibir reiteradas amenazas a su familia, digamos, a ellos, padre, madre, abuela, amigos, siempre firmadas por la AAA. Entonces, Barreto, uno de los destinos que tenía bastante, ahí lo tenemos, a Villar, esta persona fue el jefe de la AAA, también para los que están mirando por YouTube, y también uno de los principales responsables, creo que bastante probado ya a esta altura, del asesinato del padre Mujica, que siempre se intenta desenganchar a la AAA de ahí. Y uno de los destinos, retomando con Muniz Barreto, uno de los destinos que empieza a hacerse más familiar para él y otro amigo entrañable que tenemos que traerlo a esta historia. Si estamos, hay una foto grupal, parece que les pasé por ahí, que están de vacaciones en Brasil, de destino que yo les venía comentando, porque necesitaba entrar en una especie de anonimato. Entonces también su hija comienza a desandar este camino en el juicio y dice, a papá le gustaba mucho disfrazarse, entonces como que cuando estaba en la clandestinidad, él buscaba también ponerse pelucas, sombreros, se pintaba el pelo, andaba con ropa de segunda o tercera marca, en autos viejos, trataba de mantenerse ajeno, digamos, a lo que sería una vida como su billetera lo mandaba. Y esta parte de su vida lo haría siempre en compañía de Juan José Fernández o el Negro Fernández, que es una de las personas que es clave en la vida de Diego, era su secretario, su guardaespaldas, su amigo, fundamentalmente su amigo. Acá lo tenemos, Diego Muniz Barreto, para quienes están mirando por YouTube, junto a algunos de sus hijos. A la izquierda, la persona, el hombre de barba, y yo lo tengo a la izquierda acá, no sé si esto es correcto, Sí, sí. y la otra persona de bigote que está sosteniendo un vaso es el Negro Fernández, o Juan José Fernández, de quien nos vamos a referir en un cachito nada más, porque realmente lo que hace ese tipo es digno de una película. Lo digo no porque no pase en la realidad como ha pasado, sino porque es la principal referencia que a mí se me vino a la mente y calculo que también puede pasar cuando uno lee el relato de Juan José Fernández que permite desandar todo Ay, esto. ay, ay. Voy a Como buscar les el decía, chisme, Juan uy, José. perdón, No, 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 está interrumpí a bien. alguien. No, no, que estaba pensando, voy a buscar el chisme ahora, porque yo no me puedo quedar así con esta información así. No, es impresionante, no, ahí viene el chisme. Durante la dictadura entonces,
Se dice que Muniz Barreto tenía cierta cobertura por un oficial del ejército, Olivera Rovere, que no está relacionado con Olivera Rabasi, el personaje que hablamos en alguna columna en algún momento, sino que era un jefe del ejército del primer cuerpo. Ujú. Cuando a esta persona lo trasladan a otro lugar, se dice que Diego Muniz Barreto queda sin cobertura. Entonces, el 16 de febrero del 77, en hora de la tarde, aproximadamente entre las 17 y 18 horas, en una carnicería cercana a la comisaría, a una de las comisarías que había en Escobar. Recuerden este dato, Escobar, porque ahora les voy a traer un nombre que seguramente lo conocen, un nombre y una imagen que seguramente conocen. Serían obligados a subir al automóvil en el que se desplazaban, un Fiat 128 con patente, que era propiedad del Negro Fernández, y escoltados por un Mercedes-Benz modelo 220, un auto bastante caro en esa época, de color bordó, que conducía Luis Abelardo Patti. Luis Abelardo Patti Claro. era parte del entramado de inteligencia de la comisaría de Escobar, que tenía a su vez contacto con la unidad regional de Tigre, que a su vez tenía contacto con la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez tenía contacto con las ramificaciones de inteligencia del Ejército. ¿Qué sucede? Cada parte de la policía que tenía un agente de inteligencia especializado en el territorio permitía que cuando había un personaje clave que era difícil de capturar, ellos entren en acción con su patota especializada porque conocía Escobar como la palma de su Claro. mano. Acá tenemos a Luis Abelardo Patti en imagen, para que nos sigan por YouTube, y esta persona trasladaría a Diego y al Negro Fernández a la comisaría, luego serían trasladados a la unidad regional de Tigre, y posteriormente serían llevados al centro clandestino de detención y tortura Campo de Mayo. Y vean cómo puedo, a diferencia de otros casos, ir reconstruyendo cada uno, porque se puede reconstruir por día, por hora, todo. Y cada vez se dice como, ¿de dónde sale tanta información de esto? Y ahora vamos a llegar a ese punto. Me gusta mantener un poco ahí la intriga, pero en Campo de Mayo son sometidos a las más terribles torturas, como ya se sabe, golpes, pasaje de corriente eléctrica, no se les suministró alimento en todo el tiempo que estuvieron ahí, que creo fueron aproximadamente 15 días, agua se les suministró en 2 o 3 oportunidades nada más. Terrible. Les cambiaron sus nombres por números, 151 era Fernández, 150 era Diego Muniz Barreto. Permanecieron encadenados primero en salones donde había muchas personas detenidas, luego en lugares particulares, digamos en habitaciones particulares, porque directamente después de ese momento serían torturados, y los ponían contiguamente a la sala de tortura para que uno pueda escuchar los gritos de dolor de la otra persona. Muchas preguntas alrededor de tanto Diego como de Fernández al momento de las torturas versaron sobre dos ejes que tienen que ver con su militancia política, obviamente, ¿no? Su traición de clase, consideraba la dictadura que había hecho Diego Muniz Barreto, por pasarse al peronismo, por pasarse a lo popular, a diferencia de lo elitista de donde venía él, y otra cuestión que buscaban siempre, porque yo no voy a dejar de afirmar nunca, estos tipos también eran chorros, buscaban dinero, buscaban poder robarle dinero, joya, le preguntaban dónde tenían autos de valor, cualquier cosa que pudiera ser sustraíble, vendible o susceptible de valor. Por eso fueron a su quinta en Escobar, por eso buscaron y allanaron algunas oficinas comerciales, pero era complicado el tema, porque se podía hacer, ¿cómo podría decirse?, muy público lo que estaban haciendo, y como vamos a poder ver en breve, era justamente lo que se evitaba hacer. Por eso, el 6 de marzo, en hora de la madrugada, fueron encadenados, encapuchados e introducidos en 2 automóviles. Previamente, los hicieron bañar y afeitar de forma tal de que sea similar o igual al momento de que habían entrado al centro clandestino. ¿Por qué? Porque sería un traslado o una situación distinta a lo que sucedía con otros detenidos desaparecidos. Serían llevados hasta un afluente del río Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Ustedes piensen que en este momento nos encontramos viajando de Campo de Mayo a Entre Ríos, ¿no? Hay una distancia considerable, y piensen que esto fue, como veníamos diciendo, en el 6 de marzo.
Se menciona que hacía alrededor de 30 grados, viajaron en el baúl de un auto, los dos juntos, en el baúl de un auto, y mencionaba justamente que el calor en aquel momento y la falta de oxígeno era insoportable. Al momento de llegar a la costa, al afluente, le fueron inyectados un líquido blanco que aparentemente sería compatible con la droga ketalar o ketamina. Eso los adormeció. Eh, Se dice que a Diego Muniz Barreto lo golpearon salvajemente antes, le tiraron una piedra al parabrisas del coche y lo empujaron directamente adentro del río Paraná, al lugar, el momento que se empezó a llenar de agua. O sea, para construir una idea de que el auto cayó al agua en un accidente vial, digamos. Exactamente. La idea era construir un accidente de tránsito donde habría muerto el diputado nacional Diego Muniz Barreto. Así fue levantado por los diarios, Obvio. así fue publicado en un montón de lugares. Pero ¿qué sucedió? No contaban con que la droga no le había hecho efecto a Juan José Fernández, que había podido abrir la puerta del auto cuando se estaba llenando de agua, que había intentado sacar a su amigo, pero notó que no tenía signo de estar con vida. Salió por abajo del agua y pudo ver cómo estaban todavía los autos que los habían llevado hasta ahí, con los represores que los habían empujado hasta el agua, alumbrando con linternas porque decían que veían que se movía algo, mientras él, a través de, si conocen ahí el afluente del río Paraná, tiene pastos alrededor, juncos, es un lugar bastante selvático, se escondía entre el agua y trataba de tomar aire en breves lapsos, mientras se encontraba obviamente en el estado que te deja la droga que le habían suministrado, obviamente, y Y con sumamente 15 días de lastimado por el tortura golpe. encima, claro. Y se rasga él, cuenta, porque toda la información que yo vengo desandando es propio del relato que hace él. Se rasga el cuerpo a través del vidrio porque él sale por el agujero que hacen ellos mismos en el auto, En el me equivoco parabrisas. ahí, no sale por la puerta, no logra abrir la puerta porque el agua comprime, entonces sale directamente por el agujero que habían ocasionado los represores para que se llenase de agua. Logra salir del auto. Cuando los represores finalmente se retiran, no lo ven, sale, cruza un campo hasta un camino rural. En un camino rural se da cuenta de que había perdido un zapato, de que venía caminando prácticamente en harapos. Un rastrojero en ese momento, una persona que visitaba un campo en aquel lugar, se detiene y por el estado en que se encontraba él, lo lleva atrás en la caja y él le cuenta que habían tenido un accidente, porque él no quería confiar en nadie Claro. de los que iba cruzando, porque no sabía qué le podía llegar a deparar. Finalmente, Fernández llega a un hotel en, en Entre Ríos, pero es detenido por la policía porque entienden de que había participado del homicidio culposo por haber ido él manejando el auto donde se encontraba Diego Muniz Barreto. Cuando la familia de Diego Muniz Barreto se entera de esto, viaja a donde está el negro Fernández y le pone un abogado, y por esos milagros de la vida, la policía de Entre Ríos nunca informa a un comando central, digamos, y finalmente, bajo fianza, él es liberado de la comisaría, y lo primero que hace, además de intentar reponerse la atención médica que requería, se dirige a una escribanía amiga de la familia y está durante varias horas escribiendo detalle por detalle el relato de lo vivido desde aquella tarde en la carnicería de Escobar hasta el momento de que él logra llegar a esa escribanía y contar todo eso. Él cuenta la forma en que fueron torturados, las veces que fueron torturados, lo que consideraba que medían los cuartos donde se encontraban adentro, cómo eran los pisos, de qué color estaba pintado. El relato tiene varias páginas y Wow. pensemos que estuvo mucho tiempo tabicado y en situaciones de no poder ver ni sentir mucho tampoco por los sentidos. Pero sin embargo logra reconstruir paso a paso lo que le había pasado para poder denunciar que efectivamente lo que había pasado con ellos, sobre todo con Diego Muniz Barreto, porque él también se Claro. reconocía como una persona que no era pública, a diferencia de él, la otra, de Diego, que había sido diputado nacional, y Claro. que habían intentado fraguar
un accidente que finalmente en aquel momento sale bien, porque esto que yo les cuento fue un documento que hizo una escribanía, él después se exilia en España, donde tiene un hijo y finalmente muere. El hermano comenta que mucho tiene que ver con las secuelas de aquel momento, Claro. que él nunca había olvidado a Diego, que nunca había quedado bien por obvias razones, ¿no? ¿Por qué les digo que consiguen éxito en aquel momento? Porque Juana, la hija de Diego Muniz Sí, Barreto, recuerda vívidamente que, como se pudieron enterar por el negro Fernández de lo que había sucedido, ella era chica, pero lo recuerda, tenía alrededor de 9 o 10 años y había entendido lo que había pasado con su padre, recuerda que unos meses después, o casi llegando al año, tiene un encuentro con Jorge Rafael Videla, el responsable, el máximo responsable del genocidio argentino y obviamente la muerte de su padre, en un casamiento de un familiar de ella. Porque recordemos que la familia claro. Claro, de los Diego vínculos tenía sociales, conexiones, claro. vínculos constantes con lo que era la casta militar de aquel momento, la casta económica, la casta eclesiástica. Claro. Y ella comenta que nunca había sentido tanta impotencia en su vida como acusarse a esa persona y no poder verbalizar lo que había pasado, porque cualquier situación que intenten rememorar o saltar en aquel momento era vista como un peligro, bueno, para ella, sus hermanos y obviamente toda su familia. Lo de Diego Muniz Barreto quedó como un accidente de tránsito por muchos años, vuelta a la democracia, ella y sus hermanos empiezan a denunciar esta situación, se conoce el relato de Fernández, la situación no pasa a mayores hasta la reapertura de los juicios, donde finalmente se puede responsabilizar a varios por el homicidio de Diego Muniz Barreto, entre ellos a Luis Abelardo Patti, ¿no?, que sufrió 2 condenas, tanto por Ujú. los tormentos como también por el homicidio y la tentativa de homicidio del negro Fernández. Pero lo que nunca se pudo identificar fueron las personas que los torturaron y los trasladaron hasta Entre Ríos para, bueno, asesinar finalmente a Diego Muniz Barreto e intentar asesinar a Juan José Fernández. Esos siguen impunes, pero tenemos, si se quiere, cierta tranquilidad que se ha llevado a justicia, por lo menos en relación a Luis Abelardo Patti, que fue quien estaba, digamos, directamente tras los rastros de Diego Muniz Barreto en Escobar. Impresionante la Impresionante. historia, tal como adelantabas, con ribetes casi cinematográficos en algunos aspectos. Recuerdo que el nombre de Muniz Barreto, en aquella ocasión que Patti fue electo diputado y se hizo una movida para que no pudiera asumir, porque tenía que responder por varios delitos, que aparecía este caso como uno de los emblemáticos, acreditando su participación. Y bueno, de hecho fue uno de lo que impidió que asumiera esa banca. Bueno, cuántas historias. Exactamente, esa movida que vos mencionás fue liderada prácticamente casi todo en términos de militancia, no quiero referirme, por su hija, Juana Muniz Barreto, que fue una de las personas que incansablemente declaró, recopiló información, golpeó puertas, entre eso para que personajes como Luis Abelardo Patti, que hoy en día todavía por muchas personas de Escobar sigue siendo visto como un emblema del orden, si se quiere, Sí. no puedan asumir como diputado nacional y hoy en día esté condenado con 3 cadenas perpetuas. Esteban Pereira, abogado en causas de lesa humanidad, impecable Ha como sido siempre. un año, la verdad, donde hemos tenido el tema, porque siempre son temas que por ahí uno, o que desde la radio siempre se tocan con entrevistas y vas viendo con el día a día, pero la recopilación de las historias, como en este caso y de muchos casos, le ha aportado un valor impresionante a esta mañana, así que obviamente agradecerte. Yo no vengo nunca los martes, pero lo escucho siempre, así que desde mi parte de oyente, más que de ser parte de este aire, la verdad que se disfrutó mucho desde afuera y estuvo buenísimo. Sí, queremos agradecerte especialmente por habernos acompañado a este ciclo, por haber aportado justamente esta mirada y esta mirada que combina un análisis estructural de lo que significa las causas de lesa en términos generales y la vigencia que tiene. No es que estamos haciendo historia y memoria solamente, Exacto. hablamos de cosas que todavía impactan hoy, combinando eso con historias concretas de personas de carne y hueso que tenían nombres, que tenían objetivos, que tenían sueños, que tenían
tomaron decisiones y que también es una manera de humanizar, ¿no? Salir de la cuestión de la víctima, solo en rol de víctima, pero sé que eso ha sido también un aporte fundamental de este espacio que hemos compartido. Capaz que en el verano podemos, porque esta radio se reformatea y continúa, podremos encontrar algún espacio para seguir charlando, veremos cómo venimos el año que viene, pero por lo pronto agradecerte un montón haber compartido este espacio martes a martes. Yo lo mismo, si se me permite eso, solamente palabras de agradecimiento, lo disfruté muchísimo, en términos personales me pareció muy interesante, era una beta que nunca había intentado, la de tratar de comunicar estas cosas, la verdad que me parece Seguí por acá que va, seguí por acá que va súper bien. importante. Muy bien, va, Sí, genial. sí. Creo que fui aprendiendo ahí sobre la Créetela, marcha, como por se ahí me dice a cuesta veces. todavía manejar un poco los tiempos, pero nada, agradecerles a todos y a todas, porque si bien a veces los veo a vos, Pablo, a Facundo, a Sofi, o ahora no tengo tu nombre en este momento, Rachita. eh, Apellido. también hay mucha gente laburando ahí atrás de la radio que da una mano increíble, les mando también a ellos un gran abrazo y cuenten conmigo para lo que venga, si podemos también reformatear o reestructurar este ciclo o darle una vuelta de rosca, cuenten conmigo que voy a estar ahí también para en lo que pueda aportar. Nos seguimos encontrando esto. Entonces, Esteban, Un abrazo abrazo. enorme y gracias siempre por estar. Bueno, nuestra última columna de Derechos Humanos de Y Lesa así, Humanidad de este semana año de despedidas. 2024. Qué semana intensa, ¿no? Una semana de despedidas, de ciclos cumplidos que siempre abren la puerta a nuevos comienzos. Diciembre es el viernes del año, ya lo hemos dicho, así que en realidad tendría que ser domingo, ¿no? Pero es viernes, así que bueno, a seguir despidiéndose. Qué buena que estuvo la columna, no esta, sino todas de derechos humanos. La verdad que como audiencia, primero desde afuera y después un poquito más desde adentro, siempre está bueno tener un espacio directo para hablar de cada tema y no esperar a que pase algo para tener la memoria vigente.